Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo segmento de entrevista del Centro Cristiano de Caracas. Mi nombre es Wincarlis Ramos y hoy le vamos a conversar sobre un tema súper importante para el desarrollo del núcleo familiar, que es acerca de la paternidad y la crianza. El día de hoy contamos con la presencia de los pastores David y Yelitza Guillén. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carly. Para nosotros es un placer estar aquí en nuestra iglesia y aportando para el crecimiento de ella. Muchísimas gracias. En verdad es un privilegio poder aportar para todo lo que es nuestra congregación. Y bueno, incluso sabemos que muchas más personas nos van a estar viendo y es importante que conozcan de lo que vamos a compartir a continuación. Amén. Quisiera comenzar con la siguiente pregunta, pues realmente hay muchos padres que desconocen, hay muchos padres que tienen temor a tomar ciertas decisiones que quizás puedan o ellos piensan que pueden perjudicar a sus hijos. Entonces, ¿cómo podrían los padres perder ese miedo a equivocarse? Creo que como padre todos tenemos el temor a equivocarnos y es importante saber que no existe un modelo perfecto, que no existen padres perfectos. Realmente es así, el único perfecto es el Señor Jesús y Él nos da ejemplo en su palabra acerca de la paternidad y del amor que debemos tener para con nuestros hijos. Pero es importante reflexionar cada cierto tiempo. ¿Sí? Quizás en el cumpleaños de nuestros hijos, quizás al finalizar un año escolar o un año calendario y mirar atrás, ver realmente cómo hemos llevado a cabo este trabajo tan importante que es la paternidad. Esto nos permite visualizar, porque al final lo importante no es no equivocarnos, lo importante es mirar, reflexionar y ver los errores que hemos cometido, aperturar una puerta para enderezar eso que hemos hecho mal y tomar las medidas necesarias para mejorar, porque realmente no existe un patrón perfecto. Y recordar la promesa que el Señor tiene en su palabra. Dice en la palabra que instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo no se apartará de él. Así que apropiarnos de las promesas de él, consciente de que hemos cumplido con lo que él demanda de nosotros como padres, disipa ese temor a equivocarnos en la paternidad. Así que eso es importante y, no es, y es lo último que estoy mencionando, pero no lo menos importante, apropiarnos de la promesa de Él. Eso va a disipar el temor en cada uno de nosotros. Si tú cumples como padre lo que se te demanda, entonces el Señor cumplirá sus promesas. ¿Ok? Amén. Normalmente el hombre y la mujer tienen a tener diferentes puntos de vista. Entonces, en la paternidad, ¿cómo llevar esas diferencias, ¿no? Como en la toma de las decisiones para educar a los hijos. ¿Cómo los padres podrían sobrepasar esas diferencias de carácter? Sí, eso es bien importante todo lo que es el asunto de llevar la paternidad. Muchas personas cuando tienen que llevar todo esto como familia, tienen que considerar que es como si fuera un equipo donde se quiere llegar a obtener una victoria. Amén. Cuando tú ves eso, el hijo debe darse cuenta de que cada uno no esté remando en sentidos opuestos, sino que estén remando hacia un solo lugar. Fíjate que algo se puede presentar incluso en esas familias que están dispersas, que realmente no está el padre y la madre dentro de casa, porque ¿qué va a suceder? En un momento el padre o la madre va a querer entrenar y el otro va a querer entretener. Entonces uno se va a dar cuenta con quién se va a querer quedar a él, seguramente con el que quiere entretener. Y entonces como todo esto es como lo que estoy mencionando, es como un equipo y se quiere obtener una victoria en lo que es la parte de la educación de ellos, entonces hay que ver el punto de vista que tiene uno
el punto de vista que tiene el otro, qué tanto puede aportar el uno del otro. Eso está como la figura esta donde uno se para de un lado y ve un 9 y el otro ve el 6. Bueno, entonces esas distintas aristas tienen que verlo los padres para poder llegar a un común acuerdo, para que también el hijo pueda notar de que entre ellos hay un acuerdo, porque si no él va a querer manipular toda esa situación, va a decir que uno es el que tiene la razón y el otro no, pero si ellos llegan a un acuerdo, todo va a tener un verdadero equilibrio en la familia. Amén. Pastores, ¿por qué si los hijos son criados bajo la misma casa, bajo los mismos principios, a veces responden de manera contraria a todo esto que está pasando en casa, ¿no? Lo que están tratando de inculcarle a sus hijos. Tú sabes que esa pregunta se las hacen mucho los padres en casa. ¿Por qué si los criamos todos bajo la misma familia, como dicen los padres, bajo el mismo techo, por qué son tan diferentes? Tenemos que entender que como individuo somos únicos, somos diferentes. Entender también que como padres respondemos a nuestros hijos, tratamos a nuestros hijos diferentes, a cada uno de ellos. Entonces, estudiar la individualidad de cada uno de ellos nos permite saber cuáles son sus fortalezas, nos permite saber cuáles son sus debilidades y nos permite aplicar el método correcto para cada uno de ellos, independientemente de que estén bajo la misma crianza. Ellos son un ser único, diferentes, con pensamientos diferentes, con sentimientos diferentes. Así que como padres nos toca la tarea de investigar, de discernir, de revisar cuáles son las capacidades que tiene, cuáles son sus temperamentos, cuáles son los dones que tiene, cuál es la manera de cada uno de ellos aprender, cuál es el lenguaje de amor que tiene mi hijo. Toque físico, le encantan los regalos, tiene actos de servicio, necesita palabras de afirmación. Todas estas cosas lo debemos estudiar como padre en cada uno de nuestros hijos, al igual que el estilo de aprendizaje. Un, es posible que mi primer hijo sea auditivo para el aprendizaje, que el segundo sea visual y que el tercero, si tienen la bendición, y que el tercero sea kinestésico. Por lo tanto, como padre, tengo que investigar y no es compararlos, no caer en la comparación del uno con el otro. Más bien hay que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para ayudarlos a ellos a desarrollar cada capacidad, cada lenguaje del amor o cada estilo de aprendizaje, ayudarlos a canalizar y a desarrollar cada una de sus áreas, entender la necesidad que tiene cada uno de ellos en sus diferentes etapas según la edad, según lo que acabo de decir, lenguaje del amor, temperamento, capacidades. Amén. Partiendo de esto, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la mejor manera de disciplinar a los hijos? Sí, nosotros tenemos incluso parte de testimonio y tenemos la oportunidad y el privilegio de lo que es Padres para toda la vida en el Centro Cristiano de Caracas. Y también cuando estamos transmitiendo esas clases, hemos visto que cuando se habla de la disciplina, la clase se tiene que tornar y se tiene que dividir en dos etapas porque es lo que están más ansiosos los padres. Todas las clases se dan en una sola temporada, pero esa siempre tiene que dividirse en dos porque surgen muchísimas preguntas. Y bueno, el inicio de la respuesta de ello es que tiene que ser en dedicación. ¿Y en dónde radica la dedicación a cada uno de nuestros hijos? Es en amor. Cuando nosotros amamos, efectivamente vamos a estar invirtiendo un tiempo adicional. Fíjense que acaba de mencionar Yelixa que hay un tiempo donde uno debe revisar y ver cuáles son los talentos, los dones de cada uno de nuestros hijos de manera separada. Bueno, entonces en la dedicación en nuestros hijos es que nosotros vamos a poder ver cómo realmente va a ser la disciplina. Pero entonces ahora cuando viene la disciplina, ¿qué es lo que viene junto con ello? Van a venir límites, van a venir consecuencias. Y es algo interesante cuando nosotros empezamos a ver que la disciplina siempre se ha visto como lo que es algo que está afectando de manera negativa a nuestros hijos, es decir, un castigo.
nosotros no solamente que lo queremos manejar como un sinónimo alternativo de no manejar la palabra castigo, sino que lo manejamos como una sanción, porque efectivamente en el mundo a nivel general, todo tiene límites y responsabilidades. Cuando vemos esos límites y responsabilidades, efectivamente a ellos también hay que darle límites y responsabilidades. Ellos deben de irlo aprendiendo porque van a entender de que cada una de esas disciplinas va a traer una consecuencia consigo. Lo mejor que no, y también lo podemos explicar a más detalle, es con respecto a la obediencia, porque entonces ahí vemos que en la obediencia ellos van a tener una bendición y en la desobediencia van a tener consecuencias. Eso solamente no lo hemos aprendido a través de la consejería de padres. También, gracias a Dios, lo que hemos recibido en el Centro Cristiano de Caracas, en la iglesia, nos ha enseñado con respecto a eso. Entonces sí hay manera de disciplinar a nuestros hijos. Chévere, usted menciona los límites. ¿Cómo podríamos o cómo los padres pueden establecer límites con sus hijos? Cuando hablamos de límites, hablamos de entrenar, ¿sí? Es un proceso de llevar a los hijos a entender que hay etapas en la vida que debemos aprender, que debemos superar, que debemos practicar. Así que se establecen límites con amor, se establecen límites claros, porque a la final los límites son para formarlos a ellos, es en beneficio de ellos, pero esos límites deben ser claros y deben ser en acuerdo con nuestros hijos. Cuando los hijos están pequeños, tú puedes establecer límites y ellos simplemente los van a acatar porque tú dices, es así. A medida que tu hijo crece, ya no puede ser de la misma manera. ¿Por qué? Porque empiezan ellos a formular sus preguntas, a exponer sus ideas, sus maneras de pensar. Por eso se debe involucrar al hijo a establecer estos límites. Los límites deben establecerse y establecerse consecuencias, límites y consecuencias. Las consecuencias deben establecerse inmediatamente que se establece el límite, no establecerlas cuando ya el límite ha sido roto. ¿Sí? Así Porque es. es atropellar a los hijos. Establecerlos con claridad, establecerlos con firmeza, administrarlos con firmeza y establecerlos con amor. Eso es lo que debemos hacer. Por eso dice, ¿cómo limitamos o cómo ponemos límite a los niños? Como dijo mi esposo, siempre debe haber límite y siempre porque tenemos que asumir responsabilidades como seres humanos. Cuando ellos faltan a esos límites, nosotros le tenemos que permitir experimentar las consecuencias de sus decisiones, sean malas o sean buenas, pero deben experimentarlas. Y la reflexión viene al establecer claramente esos límites. Entonces uno puede sentarse y reflexionar, bueno, ahora tienes que asumir tú mismo cuáles son ya cuando estamos con niños grandes o con adolescentes, cuáles fueron los límites establecidos, cuál es tu consecuencia y que él mismo pueda reflexionar, que no son imposiciones de padres, son acuerdos mutuos, que si tú Totalmente. faltas, tú tienes que responder a esa falta. ¿Sí? Amén. Sí. Hay algo interesante con respecto a eso, con los límites, las consecuencias, pero hay algo también importante que son las responsabilidades. Muchas personas dicen, oye, si tengo estas responsabilidades yo no me siento libre, pero es que realmente tienes que cumplir esas responsabilidades para que te sientas totalmente libre. Es decir, que uno no puede estar desligado de la otra. Entonces, muchas personas me dicen en una consejería exactamente con el adolescente, dice, no, pero es que mi hijo siente que cada vez que le doy una responsabilidad se siente como si estuviera esclavo de algo. Se va a sentir en esa situación si él no ha cumplido con la responsabilidad que le corresponde. Por eso es que no se siente libre. Simplemente es algo tal cual como decía mi esposa Elix, es algo que es en común acuerdo en la familia para poder llegar a esos resultados. De acuerdo. Pastores, hay muchos padres que quizás tienen inseguridades o no están seguros de cómo llevar a sus hijos, ¿no? En este caso, ¿cómo puede un padre dar a su hijo lo que nunca recibió en el pasado?
cómo llenar esos vacíos. Sí, nosotros hemos aprendido que como padres, en muchas ocasiones nosotros no recibimos suficiente amor o quizá la corrección, consideramos que esa corrección fue muy fuerte. Y lo mejor de todo esto es la identidad que nosotros tengamos en Dios. Porque fíjate que todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando de disciplina, de límites, de consecuencias, de responsabilidades, no es una situación de poder. Esto realmente es la convicción que yo tengo de que el que me está dando la dirección de sabiduría para yo llevar mi hogar, mi casa, mi familia, es Dios. Si entonces yo tengo eso realmente concientizado, yo entiendo que el vacío que yo tuve de la falta de amor, la falta de afecto que tuve, bien sea en mi infancia, bien sea en mi juventud, incluso muchos padres ahorita todavía siguen siendo hijos, ¿sí? Y entonces toda esa falta de amor que todavía al día de hoy no han recibido a través de sus propios padres, no hay nada mejor de que tener una identidad afianzada totalmente en Dios. Nosotros vemos algo interesante con respecto a Cristo. Jesucristo, en el momento que él intentaron rasgarle la barba, él derramó sangre de su mejilla y era porque estaban desfigurándole el rostro. No tenía en ese momento un sentido para lo que era el ser humano, pero nosotros al día de hoy entendemos que eso es lo que realmente nos da identidad a nosotros. Entonces yo puedo transmitirle en este momento, padre, madre, si tú sientes que no tuviste el afecto adecuado para tú poderle dar a otro, hay una esperanza. Con Jesucristo tú puedes llenar todo el vacío de amor que no tuviste en un momento y al llenar ese vacío vas a tener la oportunidad de recibir ese amor de Dios para tú podérselo dar a tus hijos. Amén. Hace unos días hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Instagram y nos hicieron las siguientes preguntas que nos gustaría que nos respondieran. La primera dice, ¿cómo enseñar de obediencia a un adolescente? Los adolescentes son un tema que llama mucho la atención y que como padres que tenemos hijos adolescentes, nos inquietamos muchísimo por cómo formarlos, por las reacciones que van a tener para con nosotros y para con otros. Entonces, pero lo más importante aquí entender, y eso es desde que están pequeños, es que con el ejemplo enseñamos más que con las palabras, ¿sí? Que tu hijo adolescente pueda ver que como ser humano eres obediente en las diferentes áreas en las que te desarrolles. Eres obediente en cuanto al trabajo que tienes que cumplir, eres obediente en cuanto a lo que el Señor te demanda, te pide, eres obediente al Señor, que él pueda ver que papá y mamá son ese ejemplo de obediencia en casa, eso en algún momento va a florecer en él. Esto es una inquietud grande en los padres, la obediencia de los adolescentes. Recordemos que cada uno es diferente y que hay temperamentos fuertes. En estos días leía que está comprobado que aquellas madres que insisten en darle el sermón a sus hijos diariamente, constantemente, y que tienen a esa mamá allí hablando, hablando, recordando, recordando qué tienes que cumplir, cuáles son tus responsabilidades, cómo te estoy formando, qué tienes que hacer, quién eres. Esas madres que viven en ese constante recordatorio, logran que ese hijo, al momento de ser adulto, ponga en práctica cada cosa que su mamá le dijo constantemente y que está allí siempre en su subconsciente. Y fue demostrado que esos hombres aplican todas aquellas cosas que mamá le decía. Muchas veces, ay, pero mamá siempre repite, no lo abrumen, no lo repite. Mamá sabe que tiene que decirle a sus hijos y recordarles las cosas dependiendo también del temperamento, porque no podemos abrumar a los adolescentes. Eso tenemos que tenerlo claro. No se puede abrumar con tantos límites y con tantas normas, aunque con las normas no se negocian, eso tenemos que tenerlo claro, las normas son normas, pero no podemos abrumarlos, no podemos hacer que caigan en ira como lo dice la palabra. Sí, la palabra nos dice a nosotros los padres que no hagamos que nuestros hijos se enojen.
¿sí? Entonces tiene que haber un momento que además de tu ejemplo y además de recordarle quién eres, cuáles son tus responsabilidades, etapas en esa adolescencia, tú puedas bajar, ¿sí? Dejar tranquilo y que fluya, que tú puedas ver lo que has tratado de sembrar en ellos. Entonces, en ese momento, tú puedes experimentar que tu adolescente está más tranquilo porque tu atención no está siempre sobre él y él va a cumplir, va a ser obediente, pero no va a ser obediente porque tú estás allí ni porque te estás imponiendo. Va a ser ya obediente por convicción propia. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, el ejemplo, el recordarles y que llegue una etapa en que tú puedas ya bajar y ver el resultado o ver el comportamiento de tu hijo. Y estoy segura que ese comportamiento se va a acercar mucho a lo que tú esperas. Muchos padres esperan muchísimo de sus adolescentes porque no conocen lo que ya hemos hablado en los puntos anteriores. Su temperamento, no trabajaron en su temperamento, en sus capacidades, ni en su lenguaje del amor. Así que eso tiene que ir ligado, sí, tiene que ir entrelazados. Excelente. Es buenísimo saber eso. Además, nos hacen otra pregunta referente a la adolescencia, ¿no? Y nos preguntan, ¿pondrían límite en cuanto a horarios para estudiar, dormir o recrearse? Bueno, quizá los jóvenes que están viendo esto, cuando dé la respuesta van a decir que no estén de acuerdo, pero efectivamente sí. Sí es necesario colocar límites para cada una de esas áreas. Fíjense, y vamos a estudiarlo hasta científicamente. Vamos a comenzar un momentico con la comida, ¿sí? Fíjense que, no, vamos a comenzar exactamente es con el sueño. Hay una área, una hormona, que es la melatonina, que es la hormona que produce el sueño. Y resulta que cuando se está en el tiempo de adolescencia, empieza ella a trabajar en un estado, como decir, retrasado. Es decir, que quieren dormir, por tanto, más tarde, tienen un tiempo de vigilia más largo y por tanto, al tener Duermen ese más. tiempo de vigilia largo, efectivamente van a querer levantarse más tarde. Sí. Yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿verdad? En esa etapa. Entonces, eso no significa de que eso ya está justificado. Ah, bueno, como está justificado científicamente, entonces vamos a dejar al joven dormir. No, hay límites para eso, porque si desde hace unos minutos que hemos estado compartiendo este tema, estamos hablando todo esto como familia, como equipo. Si somos un equipo, de repente yo no te puedo dejar dormir porque todos tenemos que salir en un mismo vehículo, todos vamos a agarrar el mismo transporte para dirigirnos hacia el colegio, hacia el liceo del joven, hacia la universidad y también nosotros hacia nuestro lugar de trabajo. Entonces es importante que lo que es el tiempo del sueño tenga que estar limitado. Con respecto entonces al tiempo de la comida. Efectivamente, cuando se está en la edad de la adolescencia, hay una descarga física mayor, por tanto también una ingesta de alimentos mayor. Entonces, ¿será que lo limitamos? Por supuesto, si nosotros no lo limitamos, y no estoy hablando de cantidades, de raciones, pero sí la frecuencia, porque estaríamos llevando a nuestro hijo a la gula o lo estaríamos llevando a la obesidad. Entonces, será importante. Ya llevamos 2 puntos que efectivamente son importantes. Y ahora con respecto a la recreación. Nuestros hijos, cuando estuvieron pequeños, antes de llegar a esa edad de adolescencia, nosotros tuvimos que haberle mantenido rutinas. Y en esas rutinas estaba lo que era la parte de la recreación. Entonces, cuando llega la edad de la adolescencia, si no tuvo rutinas en su infancia, va a decir, no, esto todo debe ser libre y flexible y todo el tiempo libre que yo tengo es para recrearme y todo el tiempo es mío, me pertenece. Y sin darse cuenta de que estamos viviendo en familia, en comunidad y somos un equipo, somos una familia que queremos tener una victoria para que todo esté equilibrado, todo se siga manteniendo en amor. Fíjate que de todo esto, lo que te estoy compartiendo, tiene que ver algo que es el amor, que es lo que está prevaleciendo en casa. Si ustedes nos preguntan a nosotros en este momento, toda esa disciplina, tú la tienes en tu hogar. ¿Ustedes son la mejor familia disciplinada? Posiblemente no. Mira, pero ¿ustedes son los mejores en límite? Posiblemente no. Pero ahora si tú me preguntas, Carly, ¿ustedes tienen amor en su casa?
te puedo decir que tenemos el amor pleno. Pero entonces todo ha sido como lo que hemos estado compartiendo. Tiene que ser exactamente en un trabajo donde a veces hay fracasos, a veces hay errores, pero en resumen, nosotros todo eso entendemos que es por el amor que nos tenemos en casa. Entonces, sí colocaríamos los límites, son necesarios para llevar un equilibrio en toda la familia en la casa. Es totalmente necesario. Sí, es importante no ser cerrados, pues, no ser cerrados. Porque David acaba de decir algo importante y es la parte del sueño. Bueno, si ustedes me preguntan a mí cómo era yo, cómo era yo durmiendo en mi adolescencia, bueno, mi papá decía, no hagan bulla, que ella está durmiendo. O sea, me dejaban dormir. Pero yo tenía clara cuáles eran las responsables. Entonces, para todo hay tiempo. Hay que enseñarle a nuestros adolescentes, para todo hay tiempo. Si un adolescente está saliendo de bachillerato, de vacaciones, yo no le puedo pretender que la primera semana no puedes dormir. No, porque caramba, yo creo que hizo un esfuerzo y entender que está en el tiempo de crecimiento, que quiere dormir más tarde, levantarse más tarde. Eso es normal, pero no podemos dejar que un adolescente día tras día se acueste a las 3 de la mañana, se levante a las 3 de la tarde, porque a la final creamos trastornos también físicos en ellos. Entonces todo tiene que ser un equilibrio y un trabajo en equipo. Sí, Amén. sí pondríamos límites, pero tampoco tiene que ser algo totalmente cerrado. Hay que evaluar y llegar a acuerdos, como ya lo hemos dicho. Mira, es tan importante esto que menciona Yelixa con respecto al llegar a acuerdo, que en el momento que uno va a establecer los límites, las consecuencias que tiene que ver con la disciplina, debemos involucrar al adolescente. O sea, mira, vamos a sentarnos un poco. Vamos, algo que mencionó Yelixa es bien importante, vamos a establecer los límites de una manera clara. No es que te voy a decir, mira, llega temprano. Bueno, para mí temprano es al siguiente día en la mañana, ¿verdad? No, mira, necesitamos que Exacto. llegues máximo 9 de la noche. No puedes pasarte de eso porque va a tener esta consecuencia. Oye, pero ya va un momento, yo considero que esa consecuencia no es justa, es demasiado fuerte. Bueno, vamos a llegar a una consecuencia que tú realmente aprendas. Algo que nosotros hemos aprendido también en este curso de Padres para toda la vida, sea algo interesante y por eso es que es importante conocer todo lo que es el lenguaje del amor, el temperamento de nuestros hijos. Si nuestro hijo no le gusta salir, por supuesto, ¿cuál va a ser la principal sanción? Necesito que vayas a hacer las compras del supermercado porque tiene que salir. Y si nuestro hijo en un momento que no se sienta cómodo en cuanto a esa consecuencia, entonces tú te acuerdas que esa consecuencia la escribimos juntos aquel día. Y también todas estas consecuencias, de acuerdo a esos límites, como deben ser totalmente justos, no debe ser de acuerdo a temperamento. Y así como también mencionaba Yelixa, que debía ser en el momento adecuado. Tiene que ser no solo cuando nosotros estamos con un estado de ánimo diferente, tiene que ser cuando corresponde ser. Y la flexibilización no se hace en el momento de acuerdo a nuestro estado anímico. La flexibilización se va haciendo de acuerdo a lo que ellos van cumpliendo en sus responsabilidades y que ellos, de acuerdo a la madurez que ellos vayan mostrando, ¿no? Excelente. Muchas gracias, pastores. De verdad que esto es increíble tener este conocimiento que es totalmente valioso y esperemos que para todos los padres que nos están viendo también pueda ser de gran valor. Así que aplicar todos estos conocimientos que ya lo tenemos. Gracias, pastores, por acompañarnos. Y a ustedes, si necesitan alguna asesoría específica, particular, los pastores están a total disposición. Puede escribirnos también en las redes sociales. Así que adelante y bendiciones para todos. Gracias.